Paso a Paso duró 7 temporadas y le dio a la televisión de los viernes por la noche una de sus familias ensambladas más queridas. Pero lo que pasó tras bastidores es la historia que nadie esperaba. A un miembro del elenco le dispararon al salir del set. A otro lo sacaron tras una condena por violencia doméstica, y una afirma que la despidieron de un gran relanzamiento de Netflix por la influencia de un compañero. Vale la pena conocer cada una de las historias de este elenco. Empecemos. Número 1. Tenemos a Patrick Duffy, quien interpretó a Frank Lambert. Tenía 42 años cuando asumió el papel del alegre y paciente contratista, Frank Lambert, en los 160 episodios, un personaje cuyo caos familiar le dio a la serie su premisa y cuya presencia cálida hizo que cada episodio se sintiera como un hogar real y no un set de televisión. En 2026, el señor Patrick Duffy tiene 77 años. Estuvo casado con la bailarina Carlene Rosser desde 1974 hasta su muerte en 2017, una unión de más de 4 décadas que definió todo lo que él valoraba en su vida personal. En 2020, inició una relación con la actriz Linda Purl, conocida por Días Felices, y ambos han permanecido felices juntos desde entonces. El capítulo más devastador de su vida llegó mucho antes de Paso a Paso, cuando en 1986 sus padres fueron asesinados en un robo en su taberna en Montana, una tragedia de la que ha hablado con gran entereza en las décadas siguientes. Frank Lambert siempre mantuvo unida a la familia, y Patrick Duffy ha mostrado esa misma fuerza silenciosa en su vida cada vez que fue puesta a prueba. Número 2. Tenemos a Susan Somers, quien interpretó a Carol Foster Lambert. Tenía 44 años cuando asumió el papel de Carol Foster Lambert en los 160 episodios, la esteticista que se casa en medio del caos familiar y maneja cada desastre con un humor y corazón que la hicieron una de las mamás más queridas de los 90. En 2026, Susan Somers habría tenido 77 años. Antes de Paso a Paso, ya había vivido una de las historias más dramáticas de Hollywood, despedida de Treson Multitud tras exigir un salario igual al de su coprotagonista, un movimiento audaz que le costó el papel, pero la hizo una voz pionera por la igualdad salarial. Estuvo casada con Alan Hamel desde 1977 hasta su muerte, un matrimonio de 46 años que es una de las historias de amor más duraderas de Hollywood. Fue una apasionada defensora de la terapia hormonal bioidéntica y tratamientos alternativos, opiniones que atrajeron críticas de la comunidad médica, pero que defendió con total convicción toda su vida. Susan Somers falleció el 15 de octubre de 2023, a los 76 años, solo un día antes de cumplir 77 años. Número 3, tenemos a Sasha Mitchell, quien interpretó a Cody Lambert. Tenía 24 años cuando empezó a interpretar al adorable primo, algo lento pero muy dulce, Cody Lambert, a lo largo de 114 episodios. Un personaje cuyo ritmo cómico y calidez genuina lo convirtieron en una de las presencias más populares y entretenidas de toda la serie, a pesar de pasar la mayor parte de su tiempo en pantalla, ignorando alegremente todo lo que ocurría a su alrededor. En 2026, Sasha Mitchell tiene 58 años. Su tiempo en la serie se vio interrumpido drásticamente en 1995, cuando fue arrestado y posteriormente condenado en 1996 por violencia doméstica contra su primera esposa, Janet Robbins, una grave situación legal que provocó que fuera eliminado de la serie por completo tras la 5ª temporada, mientras el caso seguía su curso en los tribunales. Los productores finalmente le permitieron regresar para el final de la serie en 1998, después de haber resuelto sus problemas legales, una decisión que fue recibida con reacciones mixtas por parte del público en ese momento. Se casó con Jeanette Robbins en 1990 antes de que ese matrimonio terminara en divorcio, y más tarde se casó con Rachel Mitchell en 2010 antes de que esa relación también terminara. Cody Lambert nunca tuvo un pensamiento complicado en su cabeza, pero la vida real de Sasha Mitchell resultó ser considerablemente más turbulenta. Número 4, tenemos a Stacey Keenan, quien interpretó a Dana Foster. Tenía 16 años cuando empezó a interpretar a la mordaz y académicamente motivada Dana Foster a lo largo de los 160 episodios, la hija mayor de los Foster, cuyas constantes discusiones con J.T. Lambert le dieron a la serie algunos de sus momentos más divertidos, y cuya ambición e inteligencia la convirtieron en uno de los personajes más genuinamente interesantes en una casa llena de personalidades memorables. En 2026, Stacey Keenan tiene 50 años,
y su historia después de Paso a Paso es una de las reinvenciones más genuinamente impresionantes de toda esta lista. Se alejó por completo de la actuación y forjó una exitosa carrera en el derecho, trabajando como fiscal de distrito adjunta y profesora de Derecho en Los Ángeles bajo su nombre de nacimiento, Anastasia Zagorski, cambiando los estudios de televisión por las salas de justicia sin ninguna duda ni arrepentimiento aparente. Se casó con el actor y productor Guy Birtwistle en 2017 y en 2025 reveló que tuvo un dulce romance adolescente con David Faustino de matrimonio con hijos allá por sus años de comedias. Una encantadora nota al pie entre bastidores de la época dorada de la televisión de los viernes por la noche. Dana Foster siempre supo exactamente a dónde iba, y Stacey Keenan demostró que hablaba en serio. Número 5. Tenemos a Brandon Cole, quien interpretó a J.T. Lambert. Tenía 14 años cuando empezó a interpretar al travieso e incansablemente intrigante J.T. Lambert a lo largo de los 160 episodios. El hijo mayor de los Lambert, cuyas interminables bromas y rivalidad con Dana Foster proporcionaron el motor cómico más constante de la serie, y cuya química con el resto del reparto le dio a Paso gran parte de su calidez genuina bajo todo el caos. En 2026, Brandon Cole tiene 49 años. Su historia dio un giro realmente impactante en 1996, cuando fue víctima de un tiroteo aleatorio durante una disputa de tráfico tras salir del set de la serie, alcanzado por balas en ambos brazos, en un incidente que podría haber sido considerablemente peor y que conmocionó profundamente a todo el reparto cuando se conoció la noticia. Se recuperó por completo y volvió a los rodajes, completando la trayectoria de la serie antes de tomar la decisión de retirarse de la actuación por completo, cuando terminó en 1998, alejándose de Hollywood totalmente y construyendo una vida privada muy lejos del foco público. Tiene una hija nacida en 1998 y ha permanecido mayormente fuera del ojo público desde entonces. Una de las salidas de la fama más completas que produjo todo este elenco, What T siempre caía de pie, y lo mismo hizo Brandon Cole. Número 6. Tenemos a Angela Watson, quien interpretó a Karen Foster. Tenía 15 años cuando empezó a interpretar a Karen Foster a lo largo de los 160 episodios. La hija mediana de los Foster, cuya obsesión por el aspecto, la popularidad y los chicos le dio a la serie uno de sus personajes cómicos más entretenidos. Un retrato perfecto de la vanidad adolescente que nunca se sintió malintencionado porque Watson lo interpretó con una dulzura genuina bajo toda esa superficialidad. En 2026, Angela Watson tiene 50 años. Tras Paso a Paso, siguió trabajando en televisión y cine a finales de los 90 y principios de los 2000, asumiendo papeles en varias producciones antes de retirarse gradualmente de la industria y construir una vida mucho más tranquila de lo que Karen Foster habría aceptado jamás. Ella ha mantenido su vida personal casi totalmente fuera del registro público durante las décadas transcurridas desde que terminó la serie, con muy poco documentado sobre sus relaciones, vida romántica o hacia dónde la llevó su camino tras sus años de actriz. En 2024, se reunió con varios de sus compañeros de Paso a Paso, apareciendo afectuosamente junto a sus antiguos coprotagonistas y claramente guardando un afecto genuino por la serie y la gente con la que la hizo. Karen Foster siempre quiso que se fijaran en ella, y Angela Watson parece perfectamente contenta sin el foco de atención. Número 7. Tenemos a Christopher Castell, que interpretó a Mark Foster. Tenía solo 11 años cuando empezó a interpretar al empollón, culto y eternamente serio Mark Foster a lo largo de los 160 episodios. Así, el hijo menor de los Foster, cuya intensidad académica y torpeza social le dieron a la serie un personaje desvalido, genuinamente divertido y cálido, por el que el público apostó constantemente durante las 7 temporadas. En 2026, Christopher Castell tiene 45 años y su vida tras Paso a Paso representa una de las salidas más completas y deliberadas del estrellato infantil que Hollywood haya visto jamás. En cuanto terminó la serie, dejó la actuación sin mirar atrás y se dedicó por completo al mundo académico, llegando a ser profesor de ciencias políticas en la Universidad Biola y profesor de historia en un instituto, forjando una carrera basada totalmente en la educación y el compromiso intelectual, más que en cualquier cosa que el mundo del espectáculo pudiera ofrecerle.
Está casado, aunque nunca ha compartido públicamente detalles sobre su cónyuge, manteniendo una privacidad personal que resulta totalmente coherente con alguien que tomó la decisión deliberada de vivir bajo sus propios términos en cuanto tuvo la libertad de hacerlo. Mark Foster siempre fue el niño más listo de la casa, y Christopher Castile demostró que eso era algo más que un rasgo del personaje. Número 8. Tenemos a Josh Byrne, que interpretó a Brendan Lambert. Tenía solo 7 años cuando empezó a interpretar al hijo menor de los Lambert, Brendan, a lo largo de 132 episodios. Una presencia de ojos grandes y realmente adorable, cuya juventud y encanto natural le dieron a la dinámica de la familia ensamblada su perspectiva más inocente y emocionalmente sencilla, y cuya repentina desaparición de la serie en su última temporada dejó a los fans verdaderamente desconcertados durante años, sin que se ofreciera ninguna explicación oficial en aquel momento. En 2026, Josh Byrne tiene 42 años. Su desaparición en la séptima temporada se convirtió en un pequeño misterio en las comunidades de fans de Paso a Paso durante años, con varias teorías circulando sobre por qué Brendan simplemente fue eliminado del guión cuando la serie pasó de ABC a CBS para su temporada final. Y no fue hasta una reunión del elenco en 2024 que finalmente apareció junto a sus antiguos compañeros y lo abordó directamente, explicando simplemente que había pasado a tener una vida normal y que era feliz haciéndolo. Ahora trabaja para Sideshow Collectibles y ha mantenido su vida romántica y sus relaciones personales en total privacidad durante todos los años transcurridos desde que terminó la serie, sin que haya detalles familiares o parejas documentados públicamente en ningún lugar. Brendan Lambert se desvaneció de la casa de los Lambert sin explicación, y Josh Byrne parece estar totalmente en paz por haber hecho exactamente lo mismo. Número 9. Tenemos a Jason Marsden, quien interpretó a Rich Hulk. Tenía 18 años cuando se unió a la serie como Rich Hulk durante 53 episodios, el mejor amigo de JT, cuya presencia recurrente le dio al hogar de los Lambert una energía cómica adicional y cuya química natural con el resto del elenco lo hizo sentir como una extensión orgánica de la familia, en lugar de un actor secundario periférico que ocasionalmente entraba por la puerta principal. En 2026, Jason Marsden tiene 51 años, y su carrera después de Paso a Paso tomó un rumbo que lo hizo considerablemente más famoso para una generación más joven de lo que su trabajo en comedias de acción real jamás logró. Se convirtió en uno de los actores de doblaje más prolíficos y respetados de toda la industria, prestando su voz a Max Goof en la franquicia de películas de Goofy y brindando una de las interpretaciones vocales más celebradas en la historia del cine de animación, como Haku en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, un crédito que le otorga el reconocimiento inmediato de los fans de la animación donde quiera que vaya. Estuvo casado con Christy Hicks desde 2004 hasta su divorcio en 2020, y desde entonces mantiene una relación con la cosplayer Remy D. Rich Hulk, era el compinche de JT, pero Jason Marsden construyó una carrera en el doblaje que se sostiene por sí sola. Número 10. Tenemos a Bronson Pinchot, quien interpretó a Jean-Luc Riopérou. Tenía 37 años cuando se unió a Paso para su última temporada durante 24 episodios, como el extravagante y gloriosamente exagerado Jean-Luc. Un personaje tan comprometido con el exceso cómico y que encajaba tan perfectamente con la energía de la serie, que su llegada se sintió exactamente como el tipo de inyección de absurdo de final de temporada que una comedia de larga duración a veces necesita desesperadamente para llegar a la meta con su audiencia todavía riendo. En 2026, Bronson Pinchot tiene 66 años, mejor conocido por la mayoría del público como Balki Bartokomous de Primos Lejanos, el papel que lo hizo famoso y que interpretó con una alegría tan contagiosa que sigue siendo una de las actuaciones de comedia más queridas de toda la década de 1980. Nunca se ha casado, hablando abiertamente en entrevistas sobre una infancia muy difícil y solitaria y traumas personales que marcaron su decisión de llevar una vida más solitaria de adulto en vez de seguir el camino doméstico convencional. Su momento fuera de cámaras más comentado fue en 2009, cuando dio una entrevista franca y muy difundida criticando a excompañeros, como Tom Cruise y Bette Midler, llamándolos insoportables para trabajar, comentarios de los que luego se arrepintió sinceramente de haber compartido tan públicamente. Jean-Luc era puro caos con acento francés, y Bronson Pinchot tampoco ha sido exactamente predecible. Número 11. Tenemos a Patrick Darbo, quien interpretó a Penny Baker.
Tenía 43 años cuando empezó como Penny Baker en 23 episodios. La vecina alegre y afectuosa cuya presencia recurrente en el mundo, Foster Lambert, dio a la serie una textura comunitaria amistosa más allá de la familia inmediata. Un papel secundario hecho con tal naturalidad y simpatía que el público siempre se alegraba un poco cada vez que ella cruzaba la puerta. En 2026, Patricia Darbo tiene 77 años, y su carrera de 5 décadas en cine, televisión y telenovelas es uno de los trabajos más discretamente impresionantes de todo este elenco. Es quizás más conocida por el público diurno por su trabajo ganador del Emmy en Days of Our Lives, donde fue Nancy Wesley en varias etapas y logró seguidores devotos que solo los actores de telenovelas más talentosos consiguen tras mucho tiempo. En su vida personal, está casada con Rolf Darbo desde 1973, una unión de ya más de 50 años que es de las relaciones más duraderas y admiradas de toda la industria del entretenimiento. Penny Baker era la vecina que todos querrían tener, y Patricia Darbo lleva 50 años demostrando que es exactamente ese tipo de persona también en la vida real. Número 12. Tenemos a Christine Lakin, quien interpretó a Alicia A. Lambert. Tenía solo 12 años cuando empezó a hacer la marimacho y muy independiente a Lambert durante los 160 episodios. La hija mediana de los Lambert, cuya negativa a ajustarse a lo que se esperaba de una niña al vestir o actuar, dio a la serie un personaje muy original, y cuya dinámica con la familia produjo siempre momentos cálidos y honestos. En 2026, Christine Lakin tiene 47 años. Está casada con Brandon Brell desde 2014 y tienen 2 hijos, una niña y un niño, con una vida familiar estable y amorosa propia de alguien que valora la conexión genuina sobre el ruido de Hollywood. Su mayor polémica tras la serie fue cuando afirmó que tendría un papel recurrente en Fuller House de Netflix antes de ser despedida al final, alegando que se debió a la influencia de Candace Cameron Bure, quizá por un video cómico de Lakin burlándose de su hermano Kirk Cameron, algo que generó mucha atención en los medios. En el 2023, ella y un copresentador también fueron nombrados en una demanda por difamación, presentada por un productor tras una entrevista en la que su excompañera de reparto, Angela Watson, habló de que un ex-manager le lavó el cerebro, una situación legal que añadió otro capítulo inesperado a su historia después de Paso a Paso. A Lambert nunca dejó que nadie le dijera quién ser, y Christine Lakin claramente ha llevado esa misma energía con ella en cada paso del camino. Número 13. Tenemos a Peggy Rhea, quien interpretó a Ivy Baker. Tenía 70 años cuando apareció en 23 episodios como Ivy Baker durante las primeras temporadas de la serie, aportando al papel ese tipo de presencia cálida y de personaje con mucha experiencia que solo alguien con décadas de oficio genuino a sus espaldas podría ofrecer, y cuya energía maternal dio a las escenas de la familia Baker una autenticidad sólida que se sentía completamente real cada vez que aparecía en pantalla. En el 2026, Peggy Rhea habría cumplido 104 años. Había trabajado en cine y televisión desde la década de 1950, forjando una carrera que abarcó unas extraordinarias 6 décadas en algunas de las producciones más queridas del entretenimiento estadounidense, incluyendo un célebre papel recurrente como Elvira Snodgrass, en Al calor de la noche, que le valió un profundo respeto tanto del público como de sus colegas en toda la industria. En su vida personal, nunca se casó y nunca tuvo hijos. Una elección que mantuvo durante toda su vida y carrera sin ofrecer nunca una explicación pública, viviendo totalmente bajo sus propios términos, de una manera que se sentía coherente con alguien que había pasado 6 décadas haciendo exactamente lo que quería profesionalmente. Peggy Rhea falleció el 5 de febrero de 2011, a los 89 años, dejando tras de sí una obra que llegó a muchas más vidas de las que la mayoría de los artistas, con el doble de reconocimiento de nombre, logran alcanzar jamás. Número 14. Tenemos a Alexandra Addy, quien interpretó a Samantha Milano. Tenía 25 años cuando se unió a la serie para sus 2 últimas temporadas en 13 episodios como Samantha Milano, la novia de J.T., cuya llegada al hogar de los Lambert dio al capítulo final de la serie una energía romántica fresca, y cuya química cálida y natural con Brandon Call hizo que la relación se sintiera genuinamente ganada, en lugar de ser el tipo de adición de último minuto que a los romances de comedias de situación de final de temporada a veces les cuesta convencer a alguien. En el 2026, Alexandra Addy tiene 54 años. Después de Paso a Paso,
Continuó trabajando en cine y televisión hasta principios de los 2000, con apariciones notables, incluida la película de comedia Slap Hair, She's French, antes de retirarse gradualmente de la industria y construir una vida personal muy alejada del ruido de Hollywood y de la visibilidad constante. Se casó con Jerry Greenberg, un antiguo ejecutivo de alto rango de la empresa de tecnología y consultoría Sapient, y la pareja ha mantenido un perfil público extremadamente bajo a lo largo de los años, desde que su carrera como actriz terminó, con muy poco documentado públicamente sobre su vida juntos, más allá del hecho básico del matrimonio en sí. Samantha Milano llegó tarde a la historia de los Lambert, y Alexandra Addy escribió silenciosamente un final completamente diferente para la suya. Número 15. Tenemos a Emily May Young, quien interpretó a Lily Lambert. Era solo una niña pequeña cuando se unió al programa en 35 episodios las últimas 2 temporadas como la bebé Lily Lambert, la más joven de la ya gran familia ensamblada, cuya llegada en la 7ª temporada dio al programa nueva energía doméstica en su cierre, y cuya ternura natural ante la cámara la hizo favorita instantánea del público, que siguió a esta familia por 7 temporadas de alegre caos los viernes por la noche. En 2024, Emily May Young tiene unos 29 años, es de las más jóvenes de todo el elenco, y alguien cuyo tiempo en Paso a Paso fue totalmente antes de tener edad para formar algún recuerdo consciente de la experiencia en absoluto. Como muchos niños actores que salen en televisión tan jóvenes, ha vivido casi toda su vida fuera de la industria del entretenimiento y muy alejada del foco público, sin actividad profesional documentada ni información personal pública que conecte su vida adulta con su primera aparición en televisión. Su historia es menos un viaje por Hollywood que un recordatorio de que, a veces, los rostros más jóvenes de un show querido simplemente crecen hacia vidas comunes y felices, lo que en el mundo de ex niños actores podría ser el resultado más hermoso de todos.